El sol en el desierto de Altar, esa vasta extensión de arena y muerte que cubre el norte de Sonora, no es una estrella que da vida, es un tirano blanco y furioso que castiga todo lo que se atreve a respirar bajo su dominio. Aquí, cuando el reloj marca el mediodía, el termómetro no sube, explota. 45, 48, 50 grados a la sombra, si es que tienes la suerte milagrosa de encontrar la sombra de un saguaro o de una roca volcánica. El aire no se inhala, se traga como si fuera vidrio molido caliente. El paisaje vibra, distorsionado por las ondas de calor que se levantan del suelo, como fantasmas transparentes, creando espejismos crueles que prometen lagunas de agua fresca, donde solo hay polvo, espinas de cholla y alacranes esperando bajo las piedras. Es una tierra bíblica, de una belleza hostil y asesina, donde el silencio es tan absoluto que puedes escuchar el sonido de tu propia sangre golpeando en tus sienes, recordándote con cada latido que eres un intruso en un reino diseñado para matarte. Pero bajo esta costra estéril y quemada, escondido en las venas de cuarzo blanco que atraviesan el granito rojo, duerme el diablo. Y en Sonora, el diablo tiene un color muy específico, amarillo, metálico y eterno. Lo llaman oro. Desde hace siglos, desde que los primeros gambusinos españoles se perdieron en estas dunas buscando ciudades míticas, este metal ha tenido el poder sobrenatural de arrancar la humanidad del pecho de los hombres. El oro no es solo un elemento químico, en este desierto es una enfermedad. La fiebre del oro no es una metáfora poética, es una patología real. Una locura que infecta la mente, nubla el juicio y convierte al vecino más amable en un depredador capaz de degollar a su hermano por una onza de polvo brillante. La historia que vamos a contar hoy, la masacre del Cañón del Diablo, es el testamento final de esa locura. No fue una guerra de cárteles por rutas de fentanilo, ni un ajuste de cuentas político. Fue algo más antiguo, más primitivo. Fue una carnicería del viejo oeste trasplantada al año 2013, donde 19 hombres fueron borrados de la faz de la tierra, no por ideología, sino por pepitas, para entender la magnitud del odio que desencadenó la balacera más unilateral en la historia reciente de la minería ilegal. Primero hay que conocer a los protagonistas. El clan Mendoza. En una región dominada por las noticias del narcotráfico, los Mendoza eran una anomalía. No eran narcos, no eran sicarios, eran mineros. Don Fausto Mendoza, el patriarca de 72 años, era un hombre que parecía haber sido forjado con la misma arcilla dura y seca del desierto. Alto, enjuto, con la piel curtida hasta parecer cuero viejo y unas manos enormes deformadas por el trabajo con la pica y la pala. Siempre vestía igual, botas de piel de avestruz llenas de polvo, pantalones de mezclilla desgastados, camisa de cuadros y un sombrero Stetson que había perdido su color original hace décadas. Y en el cinto, no por adorno sino por herramienta, una pistola Colt 45 Government, pavonada en negro, con cachas de nácar. Don Fausto era la ley en su propiedad. Su mina, irónicamente bautizada como La Esperanza, estaba ubicada en una zona remota, accesible solo a través de caminos de terracería infernales que rompían las suspensiones de las camionetas modernas. No era una mina industrial de esas que operan las grandes corporaciones canadienses con maquinaria satelital y explosivos controlados por computadora. La Esperanza era una mina de beta y placer, trabajada a la antigua, con dinamita, trascabos viejos y bateas. Pero era rica, increíblemente rica. El oro de los Mendoza era de una pureza insultante, pepitas irregulares, lágrimas del sol, que salían de la tierra con un brillo graso y pesado. Esa riqueza, extraída con el sudor de 3 generaciones de Mendoza, Don Fausto y sus 4 hijos varones, educados no en la escuela, sino en el tiro de mina, se convirtió en su orgullo y en su sentencia de muerte. El problema en Sonora es que la riqueza no puede esconderse. El brillo del oro atraviesa las paredes y viaja con el viento. Y ese brillo atrajo a una nueva especie de depredador, el gambusino moderno. Antiguamente, un gambusino era un buscador solitario, un romántico con una mula y un sueño. Pero en el México del siglo XXI, la figura del gambusino mutó. Se convirtieron en bandas organizadas, parásitos violentos, a menudo ligados a las células de sicarios locales o simplemente criminales de oportunidad que veían en las minas aisladas un cajero automático abierto. Hombres que no sabían distinguir el cuarzo de la caliza, pero que sabían usar un rifle de asalto AK-47. Hombres que no querían trabajar la tierra, sino robar el trabajo de otros. La tensión comenzó a subir como el mercurio en un termómetro roto. Primero fueron incursiones nocturnas. Los Mendoza llegaban por la mañana y encontraban candados rotos, maquinaria vandalizada y vetas superficiales picadas. Luego el robo se volvió descarado. Camionetas con hombres armados llegaban a plena luz del día,
amedrentando a los trabajadores, exigiendo cuota, o simplemente llevándose costales de tierra rica en mineral. Don Fausto, un hombre que creía en la santidad de la propiedad privada con un fervor religioso, intentó pedir ayuda. Fue a la Policía Federal en Caborca. Fue al destacamento militar en Altar. La respuesta siempre fue la misma. Encogimiento de hombros, miradas esquivas y la frase maldita: «Eso es zona caliente, don Fausto. No tenemos personal para cuidar piedras. Arréglense como puedan. Arréglense como puedan». Esas palabras fueron la autorización tácita para el apocalipsis. El Estado abdicó de su función y dejó el desierto en manos de la ley del talión. Los Mendoza, sintiéndose acorralados, solos en la inmensidad de la arena, decidieron que no iban a huir. No iban a entregar el legado de su abuelo a una pandilla de ladrones drogadictos. Si el gobierno no ponía la ley, ellos pondrían el plomo. La transformación de la mina La Esperanza en una fortaleza fue silenciosa. Dejaron de sacar oro y empezaron a meter munición. Compraron rifles de largo alcance en el mercado negro de Arizona, a solo unas horas al norte. Estudiaron el terreno y prepararon la bienvenida. El día de la masacre, el desierto estaba particularmente silencioso. No soplaba el viento. Los buitres volaban en círculos altos, puntos negros en el azul infinito, como si supieran lo que iba a pasar. La entrada a la mina es a través del Cañón del Diablo, un paso estrecho flanqueado por paredes de roca roja de 50 metros de altura. Es un embudo natural, una trampa geológica. 19 hombres en 5 camionetas entraron en ese cañón, riendo, bebiendo cerveza, con la música de banda a todo volumen, pensando que iban a robar a unos viejos asustados. No sabían que estaban entrando en una tumba al aire libre. No sabían que, mimetizados con las rocas, cubiertos por mantas color arena, los ojos de los Mendoza los observaban a través de las miras telescópicas. El sonido que siguió no se puede describir con palabras justas. No fue un tiroteo, fue una demolición acústica. El eco de los disparos en el cañón multiplicó el estruendo hasta convertirlo en un trueno continuo y ensordecedor. En cuestión de minutos, el olor a pólvora quemada reemplazó al olor a salvia y polvo. El brillo del oro, que los ladrones venían buscando, se mezcló con el brillo viscoso y oscuro de la sangre que empapó la arena seca. El brillo maldito había cobrado su cuota. 19 vidas apagadas en un instante de furia defensiva. Lo que quedó en ese cañón no fue justicia ni crimen. Fue una advertencia escrita con casquillos percutidos. En el infierno de Sonora, el oro se paga con la vida y el cambio se devuelve en plomo. Bienvenidos al territorio donde la codicia muere bajo el sol. Para comprender la mecánica de la masacre que tiñó de rojo la arena de Sonora, es indispensable caminar primero, aunque sea con la imaginación, por la geografía que la hizo posible. El gran desierto de Altar no es simplemente un telón de fondo, es un antagonista activo. Es una de las regiones más áridas y hostiles del hemisferio norte. Un mar de dunas móviles, cráteres volcánicos extintos y llanuras de sal que se extiende como una cicatriz dorada entre México y Arizona. Aquí, la geología es violencia congelada. Las rocas son negras y afiladas, escupidas por volcanes antiguos, y la vegetación se defiende con espinas. La cholla, el saguaro gigante y el palo fierro no dan sombra, dan advertencias. Es el desierto de los huesos, un hombre ganado a pulso por los cientos de migrantes y viajeros que han perecido en su travesía, momificados por el sol antes de que los coyotes pudieran terminar el trabajo. En el corazón de este infierno, a unos 100 kilómetros al noroeste de la ciudad de Caborca, se encontraba la propiedad de los Mendoza. La mina La Esperanza no aparecía en los mapas turísticos ni en los informes bursátiles de Wall Street. Era una boca de mina artesanal, una herida abierta en la ladera de una sierra baja de granito rojo. A diferencia de las megaminas a cielo abierto como La Herradura, que mueven toneladas de tierra con camiones del tamaño de casas, La Esperanza era una operación quirúrgica. Los Mendoza seguían las vetas de cuarzo aurífero como quien sigue una vena en un brazo. Usaban dinamita, sí, pero también usaban el pico y la intuición. Y lo más importante, tenían agua. Un pozo profundo, un milagro en el desierto. Les permitía lavar el material y separar el oro del cascajo allí mismo. El aislamiento de la mina era absoluto. Para llegar a ella había que abandonar la carretera pavimentada y adentrarse 3 horas por brechas de terracería que serpenteaban entre cauces secos y cañones de piedra. No había señal de celular. No había radio de policía. Si te mordía una víbora de cascabel o si una máquina te aplastaba una pierna, tu única esperanza era la velocidad de tu camioneta y la misericordia de Dios. Y en el desierto, Dios suele estar ocupado en otra parte.
Este aislamiento creó una psicología de asedio en la familia Mendoza. Se sabían solos, sabían que si gritaban nadie los oiría, y esa soledad forja un tipo de moralidad muy específica, la moralidad del mi tierra, mi ley. Pero el verdadero catalizador de la tragedia no fue solo el oro, sino quienes venían a buscarlo, los gambusinos. Es crucial desmontar el mito romántico. Cuando uno escucha la palabra gambusino, piensa en un viejo simpático con barba blanca y una batea en el río Yukón. Pero en el Sonora del 2013, el gambusino era otra cosa. La región de Caborca y Altar es un corredor caliente del narcotráfico, territorio de disputa entre facciones del cártel de Sinaloa y grupos locales. Los gambusinos modernos eran en su mayoría hombres jóvenes, adictos al cristal, metanfetamina, desechos de las guerras del narco que buscaban dinero rápido para seguir consumiendo. No sabían de geología, no sabían respetar la veda ni los linderos, eran depredadores de oportunidad. Operaban de noche, como coyotes bípedos. Se movían en convoyes de camionetas robadas, armados no con picos, sino con rifles de asalto AR-15 y pistolas escuadra que compraban por centavos en la frontera norte. Su modus operandi era el parasitismo violento. Esperaban a que los mineros legítimos hicieran el trabajo duro, dinamitar la roca, extraer el material, y luego entraban a robar el mineral procesado, o peor aún, a invadir las galerías para picar las columnas de soporte que sostenían los túneles, arriesgando derrumbes catastróficos con tal de sacar unos gramos de oro. Para don Fausto Mendoza, estos hombres eran una plaga bíblica. Son peores que las langostas, decía a sus hijos mientras limpiaba su arma en el porche de la casa de seguridad de la mina. La langosta se come la cosecha, pero estos cabrones se quieren comer la tierra. El conflicto no era solo económico, era territorial y casi religioso. Para un hombre como don Fausto, que había sangrado esas piedras durante 50 años, ver a un extraño drogado rompiendo su veta era una profanación. La geografía jugó el papel final en la configuración de la masacre. La única entrada viable para vehículos hacia La Esperanza era un accidente geológico conocido localmente como el Cañón del Diablo. Era un paso de 2 kilómetros de largo, un antiguo lecho de río flanqueado por paredes verticales de roca volcánica rojiza de 50 metros de altura. El suelo del cañón era arena suelta y grava, lo que obligaba a los vehículos a reducir la velocidad y a usar la doble tracción. Era, en términos militares, un punto de estrangulamiento perfecto. Una vez dentro no podías girar en U rápidamente, no podías subir por las paredes. Solo podías ir hacia adelante o hacia atrás. Desde las alturas de las crestas del cañón, la vista era dominante. Un tirador posicionado allí arriba era un dios. Podía ver todo el trayecto sin ser visto, protegido por las rocas y los matorrales espinosos. El sol, implacable, caía a plomo sobre el lecho del arroyo, convirtiendo el fondo en un horno reflectante, mientras que las alturas ofrecían posiciones de tiro ventiladas y tácticas. Los Mendoza conocían cada grieta de ese cañón. Lo habían cruzado 1000 veces. Sabían a qué hora el sol pegaba en los ojos de quien entraba. Sabían dónde la arena era más profunda y atascaba las llantas. Mientras los gambusinos veían el cañón como un simple camino hacia el botín, los Mendoza empezaron a verlo como lo que realmente era, una kill box, un escenario diseñado por la naturaleza para una emboscada total. La atmósfera en los meses previos al ataque era de una tensión insoportable. El calor de mayo y junio cocinaba los ánimos. El aire olía a polvo y a ozono. Los trabajadores de confianza de los Mendoza empezaron a renunciar por miedo. Don Fausto, anoche se oyeron tiros en la brecha, decían. Don Fausto, me pararon unos encapuchados y me quitaron la gasolina. El círculo se cerraba. La mina estaba produciendo, las vetas estaban cargadas, pero el oro se estaba volviendo radiactivo. Nadie quería transportarlo. Nadie quería estar ahí cuando cayera el sol. La familia se quedó sola. Don Fausto reunió a sus 4 hijos, Fausto Jr., Esteban, Ramiro y el joven Luis. No eran soldados, pero eran cazadores. Habían cazado venado bura y borrego cimarrón en esas mismas sierras desde niños. Sabían esperar. Sabían disparar a larga distancia. Y sobre todo, tenían esa dureza sonorense, ese estoicismo que bordea la crueldad. Decidieron que no iban a esperar a que los mataran en sus camas. Si el desierto era un lugar de huesos, ellos se asegurarían de que los huesos no fueran los suyos. El escenario estaba listo. Un desierto que mata por deshidratación. Una mina llena de oro que enloquece a los hombres. Una banda de ladrones armados y confiados en su impunidad. Y una familia acorralada que había convertido su hogar en un fuerte. El Cañón del Diablo esperaba en silencio, con sus bocas de piedra abiertas.
listo para tragarse el ruido, la furia y la vida de 19 hombres que cometieron el error fatal de creer que en el desierto de Sonora, el crimen no tiene dueños. El mes de julio de 2013 cayó sobre el desierto de Sonora como un yunque de plomo fundido. No era solo el calor, que ya rozaba los 48 grados centígrados al mediodía, evaporando el sudor antes de que pudiera tocar la camisa. Era la atmósfera. El aire se sentía espeso, cargado de una electricidad estática que ponía nerviosos a los perros, y hacía que los hombres miraran constantemente hacia el horizonte, esperando ver una nube de polvo que no fuera causada por el viento. En la mina, la esperanza, la rutina de trabajo se había convertido en un ejercicio de paranoia. Las risas y las bromas entre los trabajadores habían desaparecido, reemplazadas por miradas furtivas y manos que nunca se alejaban demasiado de la cintura. La razón era simple: la plaga había mutado. Los gambusinos, esos ladrones de mineral que al principio eran una molestia nocturna, como coyotes que roban gallinas, habían evolucionado. Ya no eran drogadictos solitarios con un costal y un martillo. Ahora llegaban en convoyes, ahora traían radios de frecuencia corta. Y lo más aterrador, ahora traían cuernos de chivo, fusiles AK-47 y chalecos tácticos. Se habían convertido en una célula paramilitar financiada por la venta de oro robado. El incidente que rompió la presa de la contención y desató el río de sangre ocurrió la noche del 18 de julio. Fue una noche sin luna, oscura como el fondo de un pozo, donde las estrellas del desierto brillaban con una indiferencia fría. En la mina, la producción de la semana había sido extraordinaria. Habían golpeado una bolsa en la veta principal, una concentración de oro nativo tan rica que las piedras parecían joyas. Don Fausto Mendoza, previsor como siempre, había ordenado guardar el concentrado, la arena negra rica en oro lista para fundir, en la bodega de seguridad, un pequeño cuarto de bloques de concreto con puerta de acero reforzado. El valor de ese concentrado en el mercado negro superaba los 2 millones de pesos. Era el pago de la nómina, el diésel de las máquinas y la ganancia de todo el mes. Para cuidar la mina, esa noche se había quedado Jacinto, el capataz. Jacinto no era familia de sangre, pero era familia de vida. Un hombre yaqui, silencioso y leal hasta la médula, que llevaba 30 años trabajando hombro con don Fausto. Jacinto conocía la mina mejor que nadie. Conocía sus ruidos, sus olores y sus sombras. Esa noche estaba acompañado por 2 veladores jóvenes, muchachos del pueblo vecino que apenas sabían usar las escopetas viejas que les habían dado. A las 2 de la mañana, el silencio del desierto fue rasgado no por el aullido de un coyote, sino por el rugido mecánico de motores V8 forzados al límite. No intentaron ser sigilosos. Esa es la marca de la impunidad, el ruido. Una camioneta Ford Super Duty, equipada con una defensa de acero tipo tumbaburros, embistió la pluma de acceso y la reja de malla ciclónica como si fueran de papel. Detrás de ella entraron 3 camionetas más, llenas de hombres armados que gritaban y disparaban al aire, creando un caos acústico diseñado para aterrorizar. Los reflectores de halógeno de los vehículos barrieron el campamento, cegando a los defensores. Jacinto, desde su posición en la caseta, intentó organizar la defensa. «¡Al suelo! ¡No disparen a lo loco!», les gritó a los muchachos. Él, con su vieja carabina 30-30, disparó 2 veces hacia las luces, intentando frenar el avance, pero fue como tirarle piedras a un tanque. La respuesta de los gambusinos fue una lluvia de fuego automático. Las balas trazadoras cruzaron la oscuridad, impactando contra la caseta, levantando nubes de astillas y concreto. Los 2 veladores jóvenes, aterrorizados, tiraron las armas y corrieron hacia el monte, perdiéndose en la negrura. Jacinto se quedó. No porque quisiera ser un héroe, sino porque esa era su tierra y ese era el oro de su compadre. La resistencia duró menos de 5 minutos. Los asaltantes rodearon la caseta. Jacinto recibió un disparo en el hombro que lo derribó. Lo sacaron a rastras golpeándolo. El líder de la banda, un hombre conocido en los bajos fondos de Caborca como el Buitre, se bajó de la camioneta. No tenía prisa. Caminó hacia Jacinto, que sangraba en la tierra, y le puso una bota en el pecho. «¿Dónde está la llave de la bodega, viejo?», preguntó encendiendo un cigarro. Jacinto, con la dignidad intacta de su raza, lo miró a los ojos y escupió sangre a un lado. «Búscala en el infierno», murmuró. La respuesta de El Buitre fue brutal. No usó la llave. Ordenó a sus hombres enganchar una cadena al marco de la puerta de acero de la bodega y arrancarla con la camioneta. Mientras sus hombres cargaban los costales de concentrado de oro, riendo y celebrando el botín, El Buitre decidió enviar un mensaje. No bastaba con robar. Había que humillar. Había que demostrar quién mandaba ahora en el desierto. Levantó a Jacinto del suelo.
Lo obligó a arrodillarse frente a los sacos vacíos. «Dile a tu patrón que la renta subió», dijo el criminal. Y luego, con una frialdad mecánica, le disparó un solo tiro en la nuca con su pistola 9 milímetros. Dejaron el cuerpo allí, tirado boca abajo sobre la tierra manchada de aceite y sangre, rodeado de casquillos percutidos. Se llevaron el oro, se llevaron la paz, se llevaron la vida de un hombre bueno, y se fueron tocando el claxon, perdiéndose en la noche del desierto, seguros de que nadie los perseguiría. El amanecer reveló la magnitud de la tragedia. Cuando don Fausto y sus hijos llegaron a la mina a las 6 de la mañana, alertados por uno de los veladores que había regresado temblando, se encontraron con una escena que les heló el alma: el portón destrozado, la bodega vacía y Jacinto. Ver a su amigo, a su hermano de trabajo, tirado como basura, con las moscas empezando a zumbar sobre la herida de su cabeza, rompió algo dentro de don Fausto. No lloró. Los hombres como él, curtidos por el sol y la piedra, rara vez lloran hacia afuera. Lloran hacia adentro, y esas lágrimas internas se convierten en ácido, en odio puro. Don Fausto se arrodilló junto al cuerpo, cerró los ojos de su amigo, tocó la sangre seca en la tierra. Luego se levantó, se sacudió el polvo de las rodillas y miró a sus hijos. Sus ojos grises, normalmente duros pero justos, se habían convertido en dos piedras de pedernal. «Vamos a Caborca», dijo con voz baja. «Vamos a hacer lo que se debe hacer. Vamos a hablar con la ley». Ese viaje a la ciudad fue la falla. Fue el momento en que la civilización le cerró la puerta en la cara a la familia Mendoza y los empujó al abismo de la barbarie. Llegaron a la delegación de la Policía Federal cerca del mediodía. El contraste era insultante. Afuera, el calor derretía el asfalto. Adentro, el aire acondicionado estaba tan frío que calaba los huesos. El lugar estaba limpio, aséptico, lleno de oficiales uniformados que tomaban café y revisaban sus teléfonos. Don Fausto, con la ropa todavía manchada de polvo de la mina y oliendo a sudor y tragedia, pidió hablar con el comandante regional. Lo hicieron esperar 2 horas, 2 horas sentado en una silla de plástico duro, viendo pasar el tiempo, pensando en Jacinto tirado en el sol. Finalmente, los pasaron a la oficina. El comandante, un hombre con el uniforme impecable y una sonrisa ensayada que no llegaba a sus ojos, escuchó el relato. Don Fausto habló claro. Dio nombres. Los veladores habían reconocido a El Buitre. Dio descripciones de los vehículos, dio la ubicación exacta de por dónde habían huido. «Me robaron 2 millones en oro, comandante, y me mataron a mi capataz. Fue una ejecución. Necesito que mande a su gente. Necesito que cerquen las brechas. Todavía deben estar cerca, celebrando». El comandante suspiró, recargándose en su silla giratoria. Miró un mapa enorme del estado de Sonora colgado en la pared, lleno de chinches de colores. «Mire, don Fausto», comenzó, usando ese tono condescendiente que usan los burócratas para hablar con la gente de campo. «Entiendo su dolor, de verdad, pero usted sabe dónde está su mina, esa zona, el Cañón del Diablo y sus alrededores. Eso está marcado como zona de conflicto». «¿Y eso qué significa?», preguntó Esteban, el hijo mayor, apretando los puños. «Significa que ahí operan células pesadas, gente de Sinaloa, gente de la línea. Se están peleando el territorio. Nosotros no podemos entrar así nada más. Si mando una patrulla, me la emboscan. Necesito una orden federal. Necesito apoyo del ejército. Eso toma semanas». Don Fausto se inclinó hacia adelante, apoyando sus manos callosas sobre el escritorio de vidrio. «Le estoy diciendo que no son narcos grandes, comandante. Son rateros. Son gambusinos armados. Son la banda del Buitre. Usted sabe quiénes son. Viven en la colonia La Ladrillera. Si va ahorita, los agarra con el oro en la mano». El comandante endureció la mirada. La sonrisa falsa desapareció. «No me diga cómo hacer mi trabajo, señor Mendoza. Le estoy diciendo que no tengo recursos para cuidar piedras en medio de la nada. Mi prioridad es la seguridad nacional. Las carreteras, el tráfico de armas grandes. Un pleito entre mineros, eso es asunto civil. Ponga su denuncia en el Ministerio Público, que levanten el cuerpo y ya veremos si la investigadora se da una vuelta». Ahí estaba. La sentencia de muerte del contrato social. Asunto civil. Un asesinato a sangre fría, un robo millonario con armas de uso exclusivo del ejército, reducido a un pleito entre mineros. Don Fausto entendió. Entendió lo que siempre había sospechado, pero se negaba a aceptar. El Estado no existía en el desierto. La línea azul en el mapa era una mentira. Estaban solos, completamente solos. Si esa noche llegaban otra vez los gambusinos y mataban a sus hijos, la policía llegaría 3 días después solo para contar los casquillos y tomar fotos para el periódico. «Está bien, comandante», dijo don Fausto, enderezándose.
Su voz sonó extrañamente calmada, vacía de esperanza pero llena de determinación. Entiendo, no tiene recursos, no se preocupe, no volveremos a molestarlo. ¿Qué va a hacer, don Fausto?, preguntó el oficial, notando el cambio de tono, una pizca de inquietud cruzando su rostro. No vaya a hacer ninguna tontería. No se meta en problemas. Don Fausto se ajustó el sombrero. Miró al comandante con una lástima profunda. Yo no busco problemas, oficial. Los problemas me buscaron a mí, pero tiene razón en una cosa. Esa es tierra de nadie, y en tierra de nadie cada quien cuida su sombra. Salieron de la delegación sin mirar atrás. El sol de la tarde los golpeó como un mazo físico, pero ya no sentían el calor. Sentían frío. Un frío interior que nacía de la certeza de lo que tenían que hacer. El viaje de regreso a la mina fue silencioso. En la cabina de la camioneta, los 4 hijos miraban a su padre, esperando la orden. Sabían que la vida como la conocían había terminado. Ya no eran mineros. Al llegar a la entrada del camino de terracería, justo donde empezaba el dominio de la soledad, don Fausto detuvo la camioneta. Miró hacia el horizonte, hacia las montañas rojas que escondían su mina y el cuerpo de su amigo. Jacinto no va a tener justicia de un juez con aire acondicionado, dijo, rompiendo el silencio. Ellos creen que nos robaron y nos asustaron. Creen que vamos a cerrar la mina y nos vamos a ir. Creen que somos ovejas. Se volvió hacia sus hijos. Vamos a enterrar a Jacinto. Y luego vamos a limpiar la casa. Si el gobierno no quiere entrar al cañón del diablo, mejor. Así no estorban. A partir de hoy, la mina La Esperanza se cierra. Pero vamos a dejar la puerta abierta. La falla de la autoridad había sido absoluta. Habían tenido la oportunidad de detener la masacre arrestando a los culpables, pero la cobardía y la corrupción lo impidieron. Al negarse a intervenir, el comandante no evitó la violencia, la garantizó. Firmó la sentencia de muerte de 19 hombres con su inacción. Esa noche, mientras velaban a Jacinto con velas y rezos, don Fausto no estaba pensando en el cielo. Estaba pensando en ángulos de tiro, en distancias, en munición. Estaba pensando en que el oro de su mina ya no se pagaría con sudor, sino con algo mucho más caro. El incidente había sido el robo, la falla había sido la ley. Ahora venía la corrección, y la corrección sería definitiva. El desierto de Sonora, vasto y mudo, se preparaba para escuchar un tipo diferente de minería, la extracción de almas. El entierro de Jacinto fue breve, austero y seco, como todo en el desierto de Sonora. No hubo llantos histéricos ni discursos largos, solo el sonido de las palas rompiendo la tierra costrosa del cementerio ejidal y el murmullo del viento caliente que levantaba remolinos de polvo entre las cruces de madera. Pero cuando la última palada de tierra cubrió el ataúd de pino barato, don Fausto Mendoza no se fue a su casa a guardar luto. Se ajustó el sombrero, miró a sus 4 hijos con ojos que ya no tenían brillo, sino la opacidad gris del acero, y dijo una frase que marcaría el inicio de la guerra. Se acabó la minería. A partir de hoy nos dedicamos a la casa mayor. La familia Mendoza regresó a la propiedad no para trabajar la veta, sino para fortificarla. La mina La Esperanza dejó de ser una empresa extractiva y se convirtió en cuestión de 48 horas en un bastión militar diseñado con la lógica implacable de quien defiende su vida. La primera fase de la preparación fue logística y requirió un viaje peligroso hacia el norte, hacia la frontera. En Sonora, la línea que divide a México de Estados Unidos es porosa, no para las personas honestas, sino para el contrabando. Don Fausto sabía que las escopetas de caza y los rifles calibre .22 que tenían en el rancho no servirían de nada contra los AK-47 y los chalecos tácticos de la banda del Buitre. Necesitaban potencia de fuego, necesitaban superioridad balística. Con una cantidad considerable de oro sin procesar escondido en el doble fondo de su camioneta, Fausto y su hijo mayor, Esteban, cruzaron las brechas hacia Sonoita. Allí, en un taller mecánico clandestino que servía de bazar de armas para los grupos criminales de la región, hicieron la compra de sus vidas. No regatearon, no buscaron armas bonitas, buscaban eficiencia y alcance. La lista de compras fue escalofriante para unos civiles, pero necesaria para la estrategia que don Fausto tenía en mente. Adquirieron 5 rifles de asalto AR-15, modificados para tiro semiautomático de precisión, cajas de munición perforante, y la joya de la corona, un rifle de francotirador Barrett calibre .50. Esta arma no es un rifle, es un cañón portátil. Diseñado para detener vehículos blindados y derribar helicópteros, el Barrett dispara una bala del tamaño de un plumón marcador que viaja a velocidades supersónicas y puede desmembrar un cuerpo humano o reventar el bloque de un motor a 2 kilómetros de distancia. Al sostener el peso frío y masivo de esa arma, don Fausto sintió una extraña calma.
Ya no era un anciano indefenso a merced de los pandilleros, ahora era el dueño del rayo. Con esto, le dijo al traficante de armas mientras pagaba con pepitas de oro puro: vamos a nivelar el terreno. De regreso en la mina, la estrategia de defensa se basó en la geografía. Don Fausto había recorrido el Cañón del Diablo a caballo, a pie y en camioneta durante 50 años. Conocía cada roca, cada recodo, cada sombra. Sabía que el cañón era un embudo natural de 2 kilómetros de largo, con una sola entrada y una sola salida, flanqueado por paredes de roca volcánica de 50 metros de altura. Era el lugar perfecto para una emboscada clásica en forma de L, una táctica militar que permite disparar al enemigo desde el frente y desde el flanco simultáneamente, atrapándolos en un fuego cruzado del que no hay escape. Durante 3 días, bajo un sol que derretía la suela de las botas, los Mendoza prepararon el escenario. No improvisaron. Trabajaron con la disciplina de ingenieros. Subieron a las crestas de los cerros que dominaban el cañón. Allí, entre los saguaros y las piedras calientes, construyeron nidos. No eran simples agujeros, eran posiciones de tiro fortificadas. Movieron rocas para crear parapetos que los hicieran invisibles desde abajo, pero que les dieran un campo de visión total del lecho del arroyo. Limpiaron la maleza que podía estorbar la línea de visión. Colocaron garrafones de agua, mantas para la sombra y cojines para apoyar los rifles, porque sabían que la espera podía ser larga y el tiro de precisión requiere comodidad y estabilidad. Don Fausto asignó las posiciones con frialdad patriarcal. Esteban, el mejor tirador de la familia, el que solía traer venados con un solo disparo al cuello desde 300 metros, tomaría el Barrett calibre .50. Su posición estaba en la parte más alta, justo al final del cañón, mirando de frente a la entrada. Su trabajo era ser el martillo. Su objetivo no eran las personas al principio, eran los motores. Tenía que inmovilizar los vehículos, convertir el convoy en una fila de chatarra estática. Los otros 3 hijos y 2 trabajadores de confianza que decidieron quedarse, por lealtad o por venganza, se distribuyeron a lo largo de las paredes laterales, armados con los AR-15 y rifles de caza de alto poder con miras telescópicas. Crearon lo que en términos tácticos se llama una kill box, o caja de muerte. Cualquier cosa que entrara en ese rectángulo de arena estaba, teóricamente, muerta antes de saberlo. Pero una trampa sin cebo es inútil. Los Mendoza sabían que el buitre y su banda no regresarían inmediatamente si pensaban que la mina estaba alerta o vacía. Tenían que atraerlos. Tenían que apelar a su vicio principal, la codicia desmedida. Don Fausto orquestó una campaña de desinformación magistral. Envió a uno de sus peones al pueblo de Caborca con instrucciones precisas. El hombre fue a las cantinas, a los talleres, a los lugares donde los halcones de los criminales escuchan. Se tomó unas cervezas y empezó a soltar la lengua. «Los Mendoza están acabados», dijo el peón, fingiendo estar borracho. El viejo Fausto se volvió loco de miedo después de lo de Jacinto. Agarraron a sus familias y se fueron a Arizona. Dejaron la mina tirada. Dicen que se les olvidó cargar la última fundición. Dicen que hay como 10 kilos de oro listos en la oficina, pero salieron huyendo tan rápido que no se los llevaron. El rumor corrió como fuego en pastizal seco. 10 kilos de oro. En el mercado negro eso era una fortuna incalculable para unos ladrones de poca monta. Era el retiro. Era poder. La mentira llegó a oídos de El Buitre en menos de 24 horas. La trampa psicológica estaba cerrada. La arrogancia de los criminales hizo el resto. Pensaron que habían ganado. Pensaron que el terror había funcionado y que los Mendoza eran cobardes que habían huido dejando el botín atrás. No se detuvieron a pensar por qué sería tan fácil. La codicia ciega. La mañana del 23 de julio, los Mendoza subieron a sus posiciones antes del amanecer. El cielo pasó de un negro estrellado a un morado profundo, y luego a ese azul pálido y cruel del día desértico. El calor comenzó a subir inmediatamente. A las 10 de la mañana ya estaban a 38 grados. A las 12 a 42. Estar acostado sobre las rocas calientes, cubierto con lonas color arena para camuflarse, era una tortura física. El sudor les corría por la espalda, les picaba en los ojos, atraía a las moscas, pero nadie se movió. Nadie habló. Los radios estaban en silencio absoluto. Don Fausto, posicionado en el flanco derecho con su viejo Winchester modelo 70, miraba a través de sus binoculares la entrada del cañón, inmóvil como una gárgola de piedra. La espera es la parte más difícil de la caza. La mente empieza a jugar trucos. Empiezas a dudar. ¿Vendrán? ¿Sospecharon algo? ¿Nos delató alguien? El joven Luis, el hijo menor de apenas 20 años, sentía que el corazón se le salía del pecho. Miraba a su padre a lo lejos, buscando una señal de duda, pero don Fausto era una estatua.
El viejo estaba rezando, pero no pedía perdón. Pedía puntería, pedía que el viento no se levantara para no desviar las balas. Pedía que la justicia divina, que se había olvidado de Sonora, guiara sus manos esa tarde. A las 2 de la tarde, el momento de mayor calor, cuando el sol está en el cenit y las sombras desaparecen, llegó la señal. Primero fue una nube de polvo en el horizonte, visible a kilómetros de distancia. Luego, el destello del sol reflejándose en los parabrisas y el cromo. Y finalmente, el sonido. No intentaban ser sigilosos, venían como dueños del mundo. 5 camionetas. Una Ford Raptor al frente, seguida por 3 Cheyennes y una Dodge Ram vieja cerrando la fila. Venían rápido, levantando una estela de polvo que asfixiaba el aire. Se escuchaba música de banda a todo volumen, retumbando en el silencio sagrado del desierto. Eran ellos. El buitre venía a recoger su premio. Don Fausto observó a través de la mira telescópica. Contó las cabezas. 4 hombres en la primera camioneta. 4 en la segunda. 3 en la caja de la tercera. En total, contó 19 hombres. Iban armados, con los rifles sacados por las ventanillas, apuntando al cielo, riendo, bebiendo latas de cerveza. No llevaban chalecos puestos, hacía demasiado calor y se sentían demasiado seguros. Entraron en la boca del cañón del diablo. El convoy avanzó por el lecho seco del arroyo. Las llantas crujían sobre la grava. La trampa se cerraba con cada metro que avanzaban. Los Mendoza, desde arriba, los veían como hormigas entrando en un hormiguero de plomo. La ventaja de altura era obscena. Los gambusinos no miraban hacia arriba. Miraban hacia adelante, hacia la mina que creían abandonada. No veían los cañones negros de los rifles asomando entre las rocas rojas 50 metros por encima de sus cabezas. Esteban, en la posición del martillo, acomodó la culata del Barrett contra su hombro. Respiró hondo, llenando sus pulmones con el aire caliente, y soltó el aire despacio, relajando el cuerpo. Ajustó la mira. La cruz de la retícula se posó sobre el bloque del motor de la Ford Raptor, que encabezaba la columna. Sabía que ese primer disparo era el interruptor del infierno. Si fallaba, podrían dar la vuelta y escapar. Si acertaba, los atraparía en la caja. Esperó a que el convoy llegara a la marca. Una roca blanca grande en medio del arroyo que señalaba el centro exacto de la kill box. La camioneta líder pasó la roca. Don Fausto, desde su posición, quitó el seguro de su rifle con un clic que sonó imperceptible en la inmensidad, pero definitivo en su alma. Susurró una última palabra al viento. Fuego. Pero la orden verbal no era necesaria. El disparo del Barrett calibre .50 no es un sonido, es una experiencia física. ¡Boom! El estruendo fue tan violento que sacudió el polvo de las rocas cercanas. La bala de media pulgada voló a 800 metros por segundo, cruzó el aire caliente del cañón e impactó contra la parrilla de la Ford Raptor. El efecto fue devastador. El motor del vehículo no solo se detuvo, se desintegró. El bloque de hierro fundido estalló. El cofre voló por los aires y la camioneta se clavó de nariz en la arena, frenando en seco con un chirrido metálico y una nube de vapor y aceite hirviendo. El convoy se detuvo en un choque en cadena. Las camionetas de atrás frenaron, chocando unas contra otras. El caos fue instantáneo. La música se detuvo. Los hombres, aturdidos por la explosión que creían que era una mina terrestre o una granada, empezaron a bajar de los vehículos, gritando, buscando al enemigo a su nivel, mirando a los lados, hacia la maleza del arroyo. ¡Emboscada! ¡Emboscada!, gritaba alguien. Pero no miraban hacia arriba. Ese fue el inicio. La preparación había terminado. La trampa había funcionado con la precisión de un reloj suizo. 19 hombres estaban ahora parados en medio de un campo de tiro abierto, confundidos, expuestos, bajo un sol abrasador, mientras 6 tiradores invisibles desde las alturas comenzaban a apretar los gatillos de sus armas semiautomáticas. El silencio del desierto se había roto para siempre, y el cañón del diablo estaba a punto de hacer honor a su nombre. La cacería había comenzado, y las presas no tenían a dónde correr. El estruendo del rifle Barrett calibre .50 no fue solo un disparo, fue una declaración de guerra geológica. Cuando la bala de media pulgada impactó el bloque del motor de la Ford Raptor que encabezaba la columna, la física tomó el control sobre la biología. El vehículo de 3 toneladas se detuvo como si hubiera chocado contra un muro invisible de concreto. El frente de la camioneta se desintegró en una nube de vapor hirviendo, aceite negro y fragmentos de metal que salieron disparados como metralla, decapitando a los cactus cercanos. El conductor y el copiloto, el buitre, salieron despedidos hacia el tablero por la inercia del frenado instantáneo, golpeándose con una violencia que les rompió la nariz y los aturdió antes de que la verdadera pesadilla comenzara. El caos que siguió en los primeros 30 segundos fue absoluto.
Las 4 camionetas que venían detrás, cegadas por el polvo y la sorpresa, se estrellaron en cadena. El sonido de defensa contra defensa, de cristales rompiéndose y de metal retorciéndose, llenó el cañón. Crash, screech, bang. Los motores se calaron. El convoy, que momentos antes era una serpiente de acero rugiente y arrogante, se convirtió en un acordeón de chatarra humeante atrapado en el fondo del arroyo seco. Los gambusinos reaccionaron como lo que eran, sicarios acostumbrados a intimidar, no soldados entrenados para ser emboscados. Abrieron las puertas de las camionetas y saltaron a la arena caliente, con los rifles AK-47 en la mano, gritando maldiciones, buscando al enemigo a su mismo nivel. «¡Salgan, cobardes! ¡Den la cara!», gritaba uno de los hombres de la segunda camioneta, disparando una ráfaga inútil hacia los matorrales de palo fierro que crecían a los lados del camino. Estaban cometiendo el error fatal de la guerra de guerrillas. Miraban en horizontal. Buscaban a un enemigo que estuviera frente a ellos, escondido detrás de un arbusto o una roca del suelo. No se les ocurrió mirar hacia arriba. No se les ocurrió pensar que la muerte no venía del horizonte, sino del cielo. Fue entonces cuando don Fausto Mendoza, desde su nido de águila en la pared oeste del cañón, dio la orden final al apretar el gatillo de su Winchester. ¡Paco! El disparo seco de su rifle de caza alcanzó al hombre que gritaba, impactándole en el pecho y tirándolo de espaldas sobre la arena como un muñeco de trapo. Ese fue el interruptor. Simultáneamente, los otros 4 rifles AR-15 modificados de los hijos de Mendoza, distribuidos a lo largo de las crestas este y oeste, abrieron fuego. Crack, 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 crack. El sonido dentro del cañón del diablo se convirtió en algo que desafía la descripción humana. Debido a la acústica de las paredes verticales de roca, cada disparo se multiplicaba por 10 en forma de eco. No sonaba como 5 rifles, sonaba como un batallón entero. Sonaba como si el cañón se estuviera derrumbando sobre sí mismo. El ruido era tan intenso que era físico. Golpeaba el pecho, hacía vibrar los dientes y anulaba cualquier intento de comunicación entre los emboscados. Abajo, en la kill box, la escena se transformó en una carnicería unilateral. Las balas llovían desde un ángulo de 45 grados. Esto anulaba cualquier cobertura tradicional. Los gambusinos intentaron esconderse detrás de los bloques de las camionetas, pegándose a las llantas, pensando que el acero los protegería. Pero los Mendoza estaban tan arriba que podían disparar por encima de los vehículos. Las balas golpeaban el suelo alrededor de los hombres, levantando géiseres de arena roja, o atravesaban la lámina delgada de los techos de las pickups para alcanzar a los que se escondían dentro. ¡Arriba! ¡Están arriba!, gritó finalmente el buitre, quien había logrado salir de la camioneta destrozada, con la cara bañada en sangre por el golpe del choque. Intentó levantar su rifle bañado en oro para apuntar hacia las crestas, pero el sol estaba del lado de los Mendoza. Esa fue la crueldad final de la trampa. Al mirar hacia arriba, hacia el borde del cañón, los gambusinos no veían a los tiradores. Solo veían el disco blanco y cegador del sol de Sonora. Quedaban instantáneamente deslumbrados, disparando a ciegas contra la luz, mientras sus siluetas oscuras se recortaban perfectamente contra la arena clara del fondo para los ojos de los francotiradores que estaban a la sombra de las rocas. Esteban, con el Barrett calibre 50, tenía una misión específica: cerrar la puerta trasera. Vio que la última camioneta, una Dodge Ram vieja que había quedado un poco rezagada del choque principal, intentaba poner reversa. El conductor, aterrorizado al ver caer a sus compañeros, trataba de maniobrar para huir hacia la entrada del cañón. Esteban no apuntó al conductor, apuntó al eje trasero. ¡Boom! El segundo disparo del cañón de mano resonó como un trueno de tormenta. La bala destrozó el diferencial de la camioneta y reventó la llanta trasera izquierda. El vehículo se ladeó violentamente, quedando inmovilizado, bloqueando la única vía de escape para cualquiera que intentara correr a pie. La caja estaba sellada. Nadie entraba, nadie salía. Lo que siguió fue un tiro al pavo. Los Mendoza no disparaban con la cadencia frenética de las películas de acción. Disparaban con un ritmo pausado, metódico, escalofriante. Disparo. Pausa para ajustar. Disparo. Caída. Don Fausto, con 72 años, disparaba con la frialdad de quien mata una plaga de coyotes que ataca a su ganado. No había odio en su rostro, solo concentración. Veía a través de la mira telescópica cómo un hombre corría en zigzag intentando llegar a una grieta en la pared. Fausto seguía su movimiento. Adelantaba un poco la mira y apretaba el gatillo. El hombre caía de bruces, levantando una nube de polvo, y ya no se movía. Abajo, el pánico se había convertido en locura.
Los gambusinos, al ver que no tenían dónde esconderse, empezaron a correr en círculos, gritando, disparando al aire, llorando. Algunos intentaron escalar las paredes de roca, pero las balas los bajaban antes de que pudieran subir 2 metros. Otros se metieron debajo de las camionetas, solo para ser alcanzados por los rebotes o por disparos que perforaban el chasis. El olor en el cañón cambió. El olor a ozono y electricidad estática del desierto fue reemplazado por el hedor acre de la cordita, el caucho quemado, el anticongelante hirviendo y el olor metálico, cobrizo y dulce de la sangre masiva. La arena del arroyo, tan seca y sedienta minutos antes, comenzaba a beber con avidez el líquido rojo que brotaba de 19 fuentes distintas. El buitre, el hombre que había ejecutado a Jacinto de un tiro en la nuca, recibió su justicia. No fue una muerte rápida. Una bala de AR-15 le destrozó la rodilla derecha, derribándolo. Intentó arrastrarse hacia la sombra de su camioneta destrozada, gritando amenazas que nadie escuchaba por el estruendo. «¿Saben quién soy? Los voy a matar a todos», aullaba, arrastrando su pierna inútil. Desde arriba, Luis, el hijo menor de los Mendoza, el que nunca había matado a un hombre, lo tenía en la mira. Le temblaban las manos, pero recordó la cara de Jacinto en el ataúd. Recordó la humillación. Respiró hondo y disparó. La bala impactó en el suelo cerca de la cabeza del buitre, llenándole los ojos de arena. El segundo disparo no falló. Le dio en el centro de la espalda, dejándolo inmóvil, boca abajo en la tierra que había venido a robar. La balacera duró menos de 10 minutos, pero pareció durar horas. Cuando el último de los gambusinos cayó, un muchacho joven que había tirado su arma y levantado las manos, pero que en la confusión del fuego cruzado fue alcanzado por una bala perdida, o quizás por un disparo que no quiso distinguir entre rendición y trampa. El silencio regresó al desierto. Pero no fue el silencio tranquilo de la mañana. Fue un silencio pesado, zumbante. Los oídos de los Mendoza pitaban por la concusión de los disparos. El humo de la pólvora flotaba en el aire estancado del cañón como una niebla azulada y tóxica. Don Fausto bajó su rifle. Se quitó el sombrero y se pasó la manga de la camisa por la frente empapada de sudor. Miró hacia abajo. La escena era dantesca. Parecía un cuadro del Bosco pintado con sangre y aceite de motor. Las 5 camionetas estaban convertidas en coladeras humeantes. Alrededor de ellas, 19 cuerpos yacían en posturas grotescas, retorcidos, rotos. Y en medio de la masacre, brillaba el motivo de todo. En una de las camionetas, los disparos habían roto los costales de lona que los ladrones traían para llevarse el mineral. O quizás traían oro robado de otro lado. El punto es que el polvo de oro y algunas pepitas se habían esparcido por el suelo debido a las explosiones y los movimientos frenéticos. El sol de la tarde, indiferente a la tragedia, hacía brillar el metal precioso entre los charcos de sangre oscura y coagulada. Oro y sangre. La mezcla alquímica más antigua de la humanidad. «Alto el fuego», dijo don Fausto por la radio, su voz sonando ronca y vieja. «Ya no se mueve nada». Nadie contestó. Solo se escuchaba el tic-tic-tic de los motores calientes enfriándose y el siseo de un radiador perforado. Los buitres, los verdaderos, los que volaban en círculos en el cielo, empezaron a bajar un poco más. Habían escuchado el llamado de la muerte. La emboscada en el cañón había terminado. No hubo prisioneros. No hubo negociaciones. No hubo piedad. Los Mendoza se quedaron en sus posiciones unos minutos más, observando a través de las miras, asegurándose de que nadie fingiera estar muerto. Pero nadie fingía. El calibre .123 y el calibre .50 no dejan mucho margen para la actuación. Finalmente comenzaron a bajar de las crestas. Bajaban despacio, con las piernas entumecidas por la tensión y la adrenalina que ahora se convertía en náusea. Al llegar al lecho del arroyo, el calor los golpeó de nuevo, pero ahora venía mezclado con el olor de la muerte reciente. Caminaron entre los cuerpos, reconocieron a algunos del pueblo, vieron los tatuajes, las armas caras, los amuletos de la Santa Muerte manchados de tierra. Don Fausto caminó hasta el cuerpo de El Buitre. Lo miró sin odio, sin satisfacción, solo con la fatiga inmensa de quien ha tenido que hacer un trabajo sucio porque nadie más quiso hacerlo. Pateó el rifle dorado del criminal lejos de su mano muerta. «Aquí se acabó tu suerte, muchacho», murmuró al viento. Luego miró a sus hijos. Estaban pálidos, con los ojos desorbitados, procesando el hecho de que acababan de matar a 19 seres humanos. «No toquen nada», ordenó don Fausto. «No recojan los casquillos. No muevan los cuerpos. Y por lo que más quieran, no toquen ese oro que está en el suelo. Ese oro está maldito». La batalla había terminado, pero la leyenda de la mina fantasma acababa de nacer.
Los Mendoza habían defendido su patrimonio, pero al mirar el cementerio de chatarra y carne que habían creado, sabían que ya no podrían volver a ser mineros. El cañón se había convertido en una tumba, y ellos eran los sepultureros. Ahora quedaba la parte final, dejar que el desierto hiciera lo que mejor sabe hacer, desaparecer las cosas. Cuando el eco del último disparo se disipó finalmente en el aire caliente del Cañón del Diablo, lo que descendió sobre la mina, la esperanza, no fue la paz, sino un silencio biológico denso y zumbante. En el desierto, la muerte tiene una señal auditiva muy específica. El sonido de las moscas, millones de ellas, parecían brotar de la arena misma, atraídas por el olor cobrizo y dulce de la sangre que empapaba el lecho seco del arroyo. Don Fausto Mendoza y sus hijos bajaron de sus posiciones de tirador, caminando con las piernas rígidas por la adrenalina que comenzaba a abandonar sus cuerpos, dejando paso a una fatiga inmensa y nauseabunda. Caminaron entre los restos humeantes de las 5 camionetas y los 19 cuerpos destrozados. No hubo palabras de triunfo, no hubo sonrisas, solo la comprensión fría y terrible de que habían cruzado una línea de la que no se regresa. Habían defendido su propiedad, sí, pero al hacerlo habían convertido su hogar en un matadero. La cuestión logística de qué hacer con los cadáveres se resolvió con la misma pragmática brutal que había dictado la emboscada. En cualquier otro lugar del mundo, la preocupación inmediata habría sido esconder la evidencia, cavar fosas, desaparecer los cuerpos. Pero en el desierto de Altar, el suelo es caliche, una capa de tierra endurecida por el sol y los minerales que tiene la consistencia del concreto. Cavar 19 tumbas bajo el sol de julio habría requerido maquinaria pesada y días de trabajo que no tenían. Además, don Fausto tenía una filosofía diferente sobre la justicia. Mientras observaba el cuerpo inerte de El Buitre, con los ojos abiertos y llenos de arena, el patriarca tomó una decisión que sellaría la leyenda negra del lugar. «No vamos a enterrar a nadie», dijo, escupiendo al suelo. «La tierra es para la gente decente, para los trabajadores. Estos hombres vivieron como animales de rapiña, y así van a terminar». Miró al cielo. Los círculos negros de los opilotes, buitres, se estaban cerrando, bajando cada vez más, impacientes. «Déjenlos ahí», ordenó. «El desierto tiene hambre, los coyotes y los buitres harán la limpieza. Para mañana en la noche no quedará más que hueso blanco y ropa vieja. Es el único entierro que se merecen». Fue una sentencia medieval. Negar la sepultura es, en la cultura mexicana, la ofensa final. La condena al olvido espiritual. Pero era también una advertencia. Don Fausto sabía que otros vendrían. Sabía que los amigos o rivales del buitre vendrían a buscarlo. Y quería que encontraran exactamente eso. Un festín de carroña. Quería que el horror visual fuera tan absoluto que nadie, nunca más, se atreviera a poner un pie en ese cañón. La familia Mendoza no se quedó a ver el espectáculo. Sabían que el tiempo corría en su contra. Aunque la policía no entrara a la zona de conflicto, el ruido de una batalla de tal magnitud eventualmente llegaría a oídos peligrosos. Tenían que irse. Pero no huyeron como criminales. Se retiraron como un ejército que ha cumplido su misión y abandona el campo de batalla quemado. Entraron a la casa de seguridad de la mina. Recogieron documentos, fotos familiares, algo de ropa y el dinero en efectivo que tenían guardado. Pero sucedió algo extraño con el oro. En la oficina había varios kilos de oro ya procesado, y en el suelo del cañón, entre los cadáveres, brillaban las pepitas que se habían caído de los costales de los ladrones. Era una fortuna, millones de pesos tirados en la tierra. Esteban, el hijo mayor, hizo el amago de ir a recoger el oro del suelo. «Déjalo», le gritó don Fausto con una voz que hizo temblar al muchacho. «No toques eso. Ese oro ya no es nuestro. Ese oro está manchado. Quien se lleve ese oro se lleva la muerte a su casa». Fue un acto de superstición o de extrema lucidez moral. Los Mendoza dejaron atrás la riqueza por la que habían matado. Dejaron la maquinaria, los trascabos, las herramientas. Solo se llevaron sus vidas y sus armas. Subieron a sus propias camionetas, que habían estado ocultas detrás de la mina, y tomaron una ruta de escape hacia el norte, hacia la frontera con Arizona, por brechas de contrabandistas que conocían desde niños. Cruzaron la línea esa misma noche, desapareciendo en la inmensidad de Estados Unidos, convirtiéndose en fantasmas antes de que saliera el sol. El hallazgo de la masacre ocurrió 3 días después. No fue la policía quien los encontró, sino un grupo de migrantes que cruzaba el desierto guiados por un pollero. El olor los detuvo a 2 kilómetros de distancia. El hedor a descomposición en el calor de 45 grados era una pared física. Cuando se acercaron al Cañón del Diablo, lo que vieron los hizo persignarse y huir despavoridos de regreso a la carretera. El reporte llegó a las autoridades.
Esta vez no pudieron ignorarlo. La magnitud de la carnicería obligó al ejército y a la Policía Federal a montar un operativo masivo. Entraron con vehículos blindados y helicópteros, esperando una emboscada, esperando encontrar a un ejército de narcos. Lo que encontraron fue un escenario de película de terror postapocalíptica. Las camionetas de los gambusinos seguían allí, oxidadas prematuramente por el fuego que las había consumido. Y alrededor de ellas, tal como don Fausto había predicho, la naturaleza había hecho su trabajo. No había cuerpos completos, había esqueletos, huesos blancos, limpios, esparcidos en un radio de 100 metros. Los coyotes habían arrastrado las extremidades durante la noche. Los buitres habían limpiado la carne. Solo quedaban las ropas desgarradas, los chalecos tácticos mordidos, las botas de cuero y las armas torcidas por el calor. Y el oro. Los soldados que procesaron la escena del crimen contaron en sus informes, años después y bajo condición de anonimato, que lo más perturbador no eran los esqueletos, sino el brillo. Entre las costillas de un cadáver brillaba una pepita. Junto a un cráneo había polvo dorado. El suelo del cañón resplandecía. La versión oficial, apresurada y conveniente, fue la esperada. Enfrentamiento entre grupos rivales del crimen organizado por el control de rutas. El gobierno cerró el caso rápidamente. Nadie buscó a los Mendoza. A nadie le convenía admitir que una familia de mineros había aniquilado a una célula criminal completa. Era mejor decir que se mataron entre ellos. Con el paso de los meses y los años, la mina La Esperanza y el Cañón del Diablo adquirieron un estatus mítico y maldito en la región de Sonora. Se convirtió en la mina fantasma. Los lugareños de Caborca y Altar dicen que el lugar tiene mala vibra, una energía pesada que se siente en el pecho al acercarse. Dicen que por las noches, cuando el viento sopla a través de las grietas de las rocas volcánicas, no suena como viento, sino como los gritos de los 19 hombres que murieron sin entender qué los golpeó. Los chatarreos, que normalmente desmantelan cualquier vehículo abandonado en el desierto en cuestión de días, no tocaron las camionetas de la masacre. Siguen allí, 10 años después, esqueletos de metal rojo óxido medio enterrados en la arena, monumentos a la codicia. Pero la parte más increíble de la leyenda es el oro. Se dice que el oro sigue allí, que las vetas de la mina siguen abiertas y expuestas, que si uno tiene el valor de entrar al cañón, puede encontrar pepitas en el suelo, pero nadie va. La historia de la maldición de don Fausto caló hondo en la psique colectiva. Se dice que quien toma una sola piedra de ese lugar sufre una desgracia inmediata, accidentes de coche, enfermedades repentinas, ruina familiar. El oro de sangre se ha quedado donde cayó, protegido no por guardias armados, sino por el miedo supersticioso. El desierto recuperó lo que era suyo. De la familia Mendoza se sabe poco o nada. Algunos dicen que viven en Phoenix o Tucson bajo nombres falsos, trabajando en la construcción, hombres silenciosos que nunca hablan de su pasado. Otros dicen que don Fausto murió de tristeza pocos años después, mirando hacia el sur desde una ventana en el exilio, extrañando la tierra roja que tanto amaba, pero a la que nunca pudo volver. Lo cierto es que desaparecieron, se convirtieron en parte del viento, igual que los hombres que mataron. Esta historia, El infierno en Sonora, nos deja una lección brutal sobre la condición humana, nos muestra lo delgada que es la capa de civilización que nos cubre. Cuando se quita la ley, cuando se quita el Estado y se añade calor extremo y riqueza fácil, el ser humano regresa a su estado más primitivo. Nos convertimos en cazadores y presas. Don Fausto Mendoza no fue un héroe, fue un superviviente. Hizo lo que tuvo que hacer para proteger su vida y la de sus hijos en un mundo que lo había abandonado. Pero el costo fue perder su humanidad y su hogar. Al final, el único ganador en esta historia es el desierto. El gran desierto de Altar sigue ahí, inmutable, indiferente, tragándose los huesos, oxidando el metal y guardando el oro. El sol sale cada mañana y calienta las piedras manchadas de sangre que ya no se ve, pero que la tierra recuerda. Si alguna vez viajas por las carreteras solitarias del norte de Sonora y ves un brillo a lo lejos, en la falda de un cerro rojo, no te detengas, no vayas a investigar, sigue tu camino. Porque hay tesoros que tienen un precio que no se paga con dinero, sino con el alma. Y en el Cañón del Diablo, los buitres siempre están volando alto, esperando pacientemente a que alguien más cometa el error de creer que puede robarle al diablo y salir con vida. Gracias por acompañarnos en este viaje al corazón de las tinieblas mexicanas. Si esta crónica te ha hecho sentir el calor del desierto y el frío de la muerte, suscríbete y comparte. Aquí no contamos cuentos de hadas. Contamos la historia cruda, tal como la escupe la tierra. Hasta la próxima, y recuerden, en el desierto, lo único que brilla más que el oro es el cañón de un rifle apuntándote a la cabeza.